¿Estamos siendo todos, o mucha gente, hipócrita con el conflicto de Ucrania y Rusia? ¿Estamos como enarbolando la bandera del no a la guerra porque nos queda cerca y porque son gente guapa y parecida a nosotros, cuando hay muchos conflictos que están hoy en día abiertos, incluso peores, y nos la pela completamente? ¿Crees que somos hipócritas? Bueno, a nivel social. A ver, Occidente y Europa y la Unión Europea, los niveles de hipocresía y de cinismo ante el conflicto ucraniano son elevadísimos. Hemos empezado a interesar por el conflicto cuando hemos visto que se disparaban los precios del gas, la electricidad y la gasolina que estábamos pagando. Dejémonos de rollo. O sea, entre el 2014 y el 2022 había una guerra en Ucrania y nadie hablaba de esta guerra. Casi nadie la cubría. Y los alemanes seguían haciendo negocios con los rusos. Sí. O sea, tranquilamente. Y de hecho, en las empresas rusas había expresidentes del gobierno alemán como Schröder, ¿no? Schröder. O sea, dejémonos de rollos. Nos hemos empezado a preocupar cuando ha empezado a golpear las economías occidentales. Nos han puesto en una situación de peligro económico primero, que es el primer impacto, y después, bueno, peligro de que el conflicto se internacionalizase y se convirtiese en un conflicto luego difícil claro, si el fuego se va ampliando, es más difícil de apagar. El miedo, ¿no?, de que Rusia empiece a invadir países adyacentes. Todo esto realmente da una idea clara de cómo actuamos, cuál es el perfil del ciudadano medio europeo. Y todo esto ¿Cuál es el perfil? Para mí, los europeos llevamos tantos años sin tener un conflicto en nuestras fronteras. Cuando hablo de fronteras, quito Balcanes y quito Ucrania, que no hemos olvidado del dolor de la guerra y del impacto de la guerra. No hemos vuelto, lo que yo suelo decir muchas veces, ombliguistas. Nos miramos el ombligo y si al ombligo no le afecta a lo que está pasando, nos olvidamos rápidamente y miramos hacia otro lado. Tenemos tendencia a no implicarnos en prácticamente nada. Que vivimos cada uno enfangonados en una especie como de idea de que si no... Es casi como si nos mirásemos al espejo y nos dijéramos, ¿esto me interesa o no me interesa? Y casi siempre, como no nos interesa, lo dejamos a un lado, ¿no? Y esto es un error, porque en el mundo que vivimos hoy día se ha demostrado claramente con el conflicto de Ucrania, esta segunda fase del conflicto de Ucrania, que en cuanto han empezado las tensiones, los precios se han disparado. Y a la guerra de Ucrania no solamente afecta a Ucrania, afecta a toda la comunidad europea, pero claro, tenemos que plantearnos que aquí hay subvenciones. El gas le ponen un máximo, subvencionan tal cosa, a los que están en peor situación les dan algo de dinero el Estado. ¿Qué está pasando en África? En países como Túnez, el precio del trigo se ha disparado, se ha duplicado. Puede haber en cualquier momento un levantamiento. En Túnez, que es un país del Magreb, ya no te digo nada malo que está pasando en el África subsahariana, ¿no? Todo esto por el impacto de los alimentos de un país como Ucrania, que ejercía el digamos, de granero, no universal, pero era uno de los grandes graneros que había en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que empezar un poco a llamar a las cosas por su nombre, a exigir a nuestros gobernantes que se adelanten a los acontecimientos. O sea, ¿cómo es posible? Yo como ciudadano europeo le pregunto a mis gobernantes, ¿qué ha hecho la Unión Europea entre el 2014 y el 2022 en Ucrania? ¿Qué tendría que haber hecho? Hombre, tenía que haber empezado a gestionar las sanciones contra Rusia mucho antes. Mucho antes. Y haberle dicho a Rusia en el 2014, cuando se anexionó Crimea y empezó a armar a las milicias prorrusas en el Donbass, que por ahí no iban a ninguna parte. No lo hicieron, porque en aquel momento los intereses iban hacia otro lado.